Gloria a Dios. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. No voy a ser larga. Yo no soy larga, yo mido 5'2". Y quiero que me acompañen leyendo desde el verso 11 hasta el verso 19. 17 desde el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que veamos brevemente este pasaje. Aquí habían unos hombres que, por lo que nos dice el pasaje, de seguro eran o samaritanos o judíos, o ambos, unos samaritanos y otros judíos, porque el evento ocurre en algún lugar en el camino entre Samaria y Galilea. Y estos hombres eran enfermos con lepra, y la lepra es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente la piel, pero no solamente afecta la piel, afecta también los nervios periferales, las vías respiratorias, y es altamente contagiosa. La lepra es bien contagiosa, ¿okay? Y es una enfermedad que actualmente tiene cura, pero en los tiempos de Jesús la lepra no tenía cura. Y entonces nos dice el pasaje que estos hombres se pararon de lejos y alzaron la voz. ¿Por qué? Porque los leprosos tenían una ordenanza que no podían acercarse a la gente para evitar el contagio. Si vamos a Levítico, al capítulo 13, en Levítico 13, versos 45 y 46, mire cómo dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Qué cosa es embozado? Con mascarilla. Ok. Con mascarilla. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo y estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Así que la cosa esta de tener lepra en aquel tiempo era una cosa terrible. La gente tenía que estar aislados. Nosotros no sabemos realmente lo que es una cuarentena ni estar con mascarilla, ¿ok? Esta gente sí tenían que vivir la exclusión social porque no podían acercarse al resto de las personas. Y la distancia que de ordinario se requería de ellos no eran 6 pies. ¿Okay? Sí, no eran 6 pies. La distancia que se requería habitualmente eran 100 pasos. ¿Ok? Que dependiendo de qué tan largo usted dé el paso, ¿ok? Habitualmente un paso ordinario puede tener 2 pies. ¿Ok?
Así que estamos hablando de 200 pies de distancia. Por eso fue que alzaron la voz, porque si no gritaban, Jesús no los iba a oír, porque estaban lejos. ¿Ok? Y entonces, estos hombres alzan la voz, dice el pasaje, y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El que ellos utilizaran el título de maestro es bien relevante, porque en el Antiguo Testamento no se utilizaba la palabra maestro, el título maestro, para ninguna otra persona que no fuera oficialmente reconocido como un maestro de la ley. Jesús no era un maestro reconocido de la ley en términos institucionales, ¿verdad? Por el judaísmo institucional, porque Jesús era solamente un carpintero, un hijo de vecino, un cualquiera, ¿ok? Pero los leprosos lo reconocieron como maestro, ¿okay? Una expresión de respeto, pero también una expresión de reconocer que este Jesús era alguien importante desde la perspectiva de su fe, desde la perspectiva religiosa. Ahora, mire qué interesante. Ellos le piden a Jesús que tenga misericordia. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús les dice, voy a volver a Lucas. Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús no le dice: sí, están sanados, sí, vayan al Jordán y tírense 7 veces. Jesús lo que les dice es: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús le dice eso? Vamos a volver a Levítico en el capítulo 14. Vamos a volver a ver qué es lo que dice la ley. En el capítulo 14, el verso 2 y 3, bueno, el capítulo completo básicamente habla de esto, pero solamente voy a leer esos primeros 2 versículos. Dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, entonces le da toda la ordenanza de todo el ritual de lo que tenían que hacer y lo que tenían que ofrecer en sacrificio, en ofrenda por la sanidad. Eso está explicado ahí en el capítulo 14, usted lo puede leer luego. Así que Jesús no los sanó. Ellos le piden a Jesús: ten misericordia de nosotros, y Jesús no los sanó. Jesús no se acercó, Jesús no los tocó, Jesús no dijo una palabra de sanidad, Jesús no les dijo: ustedes están sanos, vayan al sacerdote. Jesús solamente les dijo: vayan a los sacerdotes y muéstrense. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ellos fueron a los sacerdotes, pues, ¿verdad? Asumimos que en cumplimiento de la ley, pero ellos mismos sabían que no estaban sanados. Pero a pesar de que ellos sabían que no estaban sanados, porque Jesús no los había sanado, ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. Ellos le hicieron caso a Jesús. Y entonces pues ellos empezaron a andar para donde estaban los sacerdotes. Y Jesús los manda a ir al sacerdote cuando aún estaban enfermos, pero en el camino, mientras iban, entonces fueron limpiados. ¿Ok? Así que de pronto van de camino y se dan cuenta de que la lepra se les quitó. ¿Ok? Y vamos a volver a Lucas. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, a grito limpio. En español eso es a grito limpio. ¿Ok? Y se postró
rostro en tierra a sus pies, se tiró de boca, dándole gracias. Y mire qué detalle, este era samaritano. Asumimos que los otros eran judíos, pero este era samaritano. Y la sanidad de estos 10 hombres requirió una acción de parte de ellos. La sanidad de estos 10 hombres requirió que ellos obedecieran lo que el Señor les dijo. Imagínense, yo creo que yo tal vez yo siempre trato de ponerme en las escenas, ¿verdad? A ver qué yo hubiera hecho. Entonces yo le grito, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús me hubiera dicho, vayan a los sacerdotes y muéstrense. Y entonces yo hubiera empezado a argumentar con él. Tú hubieras hecho lo mismo que yo. Yo hubiera empezado a argumentar con él y hubiera empezado a decirle, pero ¿cómo voy a ir a donde los sacerdotes si no estoy sano? Si la ley lo que dice es que cuando entonces esté sano, vaya donde los sacerdotes, pero no puedo ir a donde los sacerdotes porque la ley. Entonces yo le hubiera sacado la evidencia, ¿verdad? Como yo hago, que yo rápido entonces busco dónde es que dice y le leo y le saco la evidencia y le digo, no puedo ir a donde los sacerdotes porque no estoy sana y la ley dice que no puedo ir para allá. Yo me hubiera quedado leprosa. Pero interesantemente estos hombres obedecieron. No estaban sanos. Jesús ni siquiera les prometió, vayan y de camino se sanarán. Si me obedecen, si me creen, según vayan caminando, van a sanar. Jesús no les dijo nada de eso. Jesús solamente les dijo, vayan a los sacerdotes y muéstrense. Pero ellos fueron. El asunto es que ellos obedecieron, ellos siguieron las instrucciones de Jesús. Y la sanidad de ellos dependió de obedecer las instrucciones de Jesús. Ojo, eso fue lo que ocurrió en este evento. Eso no quiere decir que siempre y en todas las ocasiones que Dios sana a alguien depende de que uno primero haga un acto de obediencia. ¿Ok? Usted puede ser el último y más malo de los pecadores y si a Dios le da la gana sanarle, Dios lo va a sanar. Aunque usted no esté obedeciendo su palabra. ¿Ok? Pero entonces los 9 no regresaron a dar gracias. ¿Por qué los 9 no regresaron a dar gracias? Los 9 eran los judíos. El que regresó fue el samaritano. Los 9 eran los que vivían conforme a la ley. Los 9 eran los que entendían que la redención era el producto de la obediencia a la ley. ¿Ok? Y entonces, ellos no vinieron, probablemente, porque pensaron que la sanidad era el justo pago por su obediencia. Con razón me sané si obedecí. ¿Ok? Pues, ¿qué más podía pasar si obedecí? ¿Cómo no voy a estar sano? Entonces, de seguro, estos 9 judíos que fueron sanados pensaron en el momento en que vieron que habían sanado y las instrucciones eran vayan, preséntense al sacerdote, cumplan con la ley. El cumplimiento de la ley, entonces, si usted lee ese capítulo 14 de Levítico, va a ver que el cumplimiento de la ley requería que entonces vas a hacer una ofrenda de esto y vas a ir a lo otro y vas a hacer. Entonces era hacer, obedecer, seguir instrucciones.
Y de seguro, cuando ellos vieron que estaban sanados, ellos entendieron que la sanidad era el resultado de su obediencia. Pues claro que me merezco ser sanado si obedecí. ¿Ven por dónde va la cosa? Entonces, el samaritano, que no vivía en los cumplimientos de la ley, entendió que por encima de su obediencia estaba la gracia inmerecida del Maestro, que había obrado como respuesta de su súplica. El samaritano entendió que él no merecía que Jesús le escuchara, que él no merecía que Jesús tuviera misericordia de él, que él no merecía que Jesús lo sanara, que lo que ocurrió no tenía que ver con él ni con su justicia, tenía que ver con Jesús y con su gracia, tenía que ver con la misericordia de Jesús. Y por eso fue que viró para atrás a dar gracias. Los otros no viraron para atrás a dar gracias. ¿Por qué? Porque no tenían a quién agradecerle algo, porque ellos habían hecho lo que tenían que hacer para ser sanados. Ellos compraron la sanidad con su obediencia. ¿Ok? Y entonces, este samaritano regresa, da gracias, y Jesús le hace la siguiente pregunta. Le dice: oye, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que eran limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Y los 9 dónde están? ¿Okay? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Fíjate que Jesús no dice: no hubo quien regresara a darme gracias porque lo sané. No hubo quien regresara a darle gloria a Dios. Porque los demás no fueron a darle gloria a Dios, los demás fueron a cumplir la ley, a seguir obedeciendo, a seguir cumpliendo mandato tras mandato, palabra tras palabra, a seguir ejercitando su religiosidad y a seguir cumpliendo la justicia por ellos mismos, creyendo que por el cumplimiento de la ley y por su propia obediencia satisfacían las demandas de Dios. ¿Ok? Y entonces, el incidente lo que nos ilustra es el proceso de la salvación. ¿Cuál es el proceso de la salvación? El proceso de la salvación es: primero cree en el Señor. El primer paso, la primera parte es cree en el Señor. La segunda parte es: entonces obedece su palabra. El samaritano creyó a Jesús y lo obedeció. ¿Ok? Los otros 9 solo fueron a cumplir actos de obediencia, pero no necesariamente creyeron en Jesús. No necesariamente creyeron que Jesús tenía algo que ver con la redención, que Jesús tenía algún poder en sí mismo como Dios. Ni siquiera que Jesús era bueno, porque no hay ninguno bueno sino solo Dios. ¿Ok? El pasaje lo que nos enseña es que la obediencia desarraigada de la fe en Jesús no salva. Usted puede portarse extraordinariamente bien, siempre bien,
obedecer todo, hacer obras. Pero si usted no tiene fe en Jesucristo, usted solo va a ser un niño bien portado, usted solo va a ser un perdido que se porta bien. ¿Ok? Y usted va a ser de lo mejorcito que haya en el infierno. Sí, sí, de lo mejorcito que haya en el infierno. ¿Ok? Porque es que nuestra propia justicia, nuestro cumplimiento con las normas sociales o con las leyes religiosas no nos salva, nos hace lucir bien. ¿Ok? Sí, nos hace lucir bien. Pero nos hace confiar en nuestra propia justicia. Esto yo lo he dicho antes, y ese es el ejemplo mío. O sea, cuando yo estaba en la escuela superior y tenía todas A y me portaba bien y no bebía y no fumaba y yo era, muchacho, yo era de lo mejorcito que había en la escuela. ¿Ok? Oye, hacía mis maldades, pero eran light, eran discretas. Oye, porque ¿qué es una que otra mala palabra y un chiste colorado y tú sabes? Y robarle los exámenes a la maestra de álgebra para contestarlos y repartirle a los compañeros la clave del examen para que después todos fueran mis amigos. Esos son pajitas que le caen a la leche. ¿Ok? Yo me evaluaba y yo me daba A. ¿Ok? Porque como en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Ok? Yo estaba en la High de Rexville, que era una de las peores escuelas de Bayamón. ¿Ok? Y todavía lo sigue siendo. Y bueno, pues allí yo era, tú sabes, la reina de los corazones. Pero ¿saben qué? Eso, mi propia justicia, mi propia excelencia, era lo que yo usaba para decirle a la chica que me invitaba a la iglesia, decirle, mira, tú sabes, eso está bien chévere, pero yo no necesito eso. Entonces yo le decía a ella, mira, vete, predícale a los que están allí en la cancha de baloncesto que están fumando pasto porque ellos lo necesitan. ¿Ok? Pero yo no, porque yo era de los 9. ¿Ok? Yo era de los 9. Yo juraba que con lo bien que yo me portaba, pues estaba todo arreglado. ¿Para qué necesito yo a Dios? Si yo solita me porto bien, resuelvo los problemas de la vida y luzco de maravilla, ¿ok? La gente habla bien de mí. Digo, los que me hablaban de frente, porque los que van a hablar mal de ti, tú no te enteras. ¿Okay? Y entonces el problema es que nosotros queremos pensar que si obedecemos, si nos portamos bien, ya con eso resolvemos el problema de nuestra salvación. Pero la salvación siempre resulta de la iniciativa de Dios de extendernos su misericordia. Es que no importa lo que tú hagas, no importa lo bien que te portes, no importa cuánto tú obedezcas, todo lo que tú hagas no origina salvación. Quien único origina salvación es la iniciativa de Dios, mandando a su único Hijo a encarnarse, morir por nosotros, resucitar, y por medio de la fe en ese sacrificio, entonces es que nosotros podemos ser salvos. En la medida en que Dios quiso abrir el camino hacia Él, es que nosotros tenemos acceso a su presencia. Porque si Dios no hubiera originado el acceso hacia Él, en nuestros pecados moriríamos. Amén. La salvación nunca es el resultado de nuestras obras ni de nuestra obediencia. Siempre es por la gracia de Dios. Si bien la obediencia a la fe
Es la manera de vivir que se espera del creyente. Más vale que si usted ya es un creyente, usted viva en obediencia a la fe. Esa es la vida que se espera de usted. Sin embargo, la salvación es el regalo inmerecido de Dios, por el cual siempre tenemos que estar agradecidos. La salvación, la sanidad que todos nosotros tenemos en este momento, no es porque un día obedecimos nada, es porque un día creímos en Él. Amén. Así que si usted reconoce el milagro de Dios hecho en su vida, usted tiene que ser como ese samaritano, ese único leproso. Digo, ex leproso, que viró para atrás, fue a donde Jesús, se postró en tierra, le dio las gracias, lo adoró, reconociendo que lo que estaba ocurriendo en su vida era el resultado de ese clamor por misericordia. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él respondió. Fíjese qué interesante, los leprosos no pidieron, Maestro, sánanos. Otras personas a las que Jesús sanó le pidieron directamente eso, sánanos. Pero estos leprosos no pidieron, sánanos, ellos pidieron misericordia. Y Jesús les dio misericordia y gracia. Y porque les dio misericordia y gracia, les dijo, vayan a donde los sacerdotes, de camino sanaron. Pero lo que Jesús derramó sobre ellos no fue sanidad, fue misericordia. Contestó su petición. La sanidad y todo lo demás que pudo haber pasado en la vida de ellos fue el resultado de la gracia de Dios. Fue el resultado de la misericordia de Dios. Pero solo uno viró para atrás a darle gracias al Señor. Así que, si usted es un samaritano ex leproso, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie para que le demos gracias al Señor. Y si usted todavía no es un ex leproso, usted puede serlo hoy. Solamente tiene que aceptar a Jesús como su Salvador y decirle, yo me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Padre, te damos las gracias. Señor, qué bueno que tú tuviste misericordia de nosotros como tuviste misericordia de los leprosos. Qué bueno, Señor, que tú tomaste una iniciativa y te acercaste a nosotros, porque de otra manera no importa lo que nosotros hiciéramos, no importa nuestra excelencia, nuestra buena conducta, nuestra obediencia, no íbamos a poder ser salvos, nunca lo íbamos a hacer. Qué bueno, Señor, que tú abriste nuestros ojos, te revelaste a nosotros, nos mostraste tu gracia y tu amor y permitiste, Señor, que por la fe que nosotros pusimos en ti, entonces nuestras llagas fueran sanadas. Nuestro dolor, nuestras heridas, las cosas que la vida hubiera hecho con nosotros, todas esas cosas tú las vas sanando por tu misericordia. Y nos das sanidad, pero también ya nos diste salvación. Señor, te doy gracias porque cuando escucho los testimonios de los hermanos que testificaron aquí, lo que escucho es eso. Gente diciendo que estaban enfermos y tú los sanaste. Estaban enfermos físicamente o estaban enfermos emocionalmente y tú los sanaste. Sanaste emociones, sanaste familias, sanaste matrimonios y lo hiciste porque pudimos reconocer que tú eres el Señor y estamos viviendo para darte la gloria. Señor, queremos siempre darte la gloria. No permitas, Dios, que algún día seamos como los 9 leprosos.
que creamos, Señor, que esto tiene que ver con nosotros y con nuestras obras y con nuestra excelencia. No permita, Señor, que alguna vez pongamos los ojos en nosotros mismos, creyendo que algo bueno que pasa en nuestras vidas es por nuestra justicia. Todo proviene de ti. Todo lo bueno que tenemos proviene de ti, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Gracias por esta noche que nos permite reunirnos para darte gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias.